está. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para darle la bienvenida a Sebastián Moreno, que lo tenemos, dije bien, ¿no? Dijiste bien, sí, Dije sí. bien, ya empecé que empezaba mal la cosa. Que lo tenemos ahora en el set y que, dicho esto, le vamos a dar comienzo a una nota, una entrevista. Y para ponernos un poquito en contexto, les quiero contar que vamos a hablar de algo que ocurrió el 14 de marzo de 1978, que es una tragedia argentina, y hablo de la masacre en el pabellón séptimo de la unidad número 2 del penal de Devoto, que como resultado murieron, creemos que al menos 65 personas privadas de la libertad, producto del humo, del fuego, de los golpes y de las balas que recibieron. Probablemente del otro lado conozcan algo de todo esto por el tema del Indio Solari o bien porque lo hayan escuchado como el motín de los colchones. La propuesta de hoy es otra narrativa, es una obra que se llama No Goya y que bueno, le voy a dar pie acá a Sebastián para que se presente y nos cuente un poquito de qué se trata esta obra que se basa en el libro de Claudia Cesaroni, además. Así es. Bueno, buenas noches primero a todos, Nati. Muchísimas gracias por la invitación. Placer estar acá. Eh, Feliz día también. Feliz Gracias. día. Hoy, como dijeron, el día de la primavera, pero es día de todo, de la sanidad, de los fotógrafos, de la artista plástica. Eso no lo sabía. Permitime un pequeño paréntesis, si me lo permitís, un pequeño momento romántico, porque hoy hace 4 años que conocí a mi compañera, a la mamá de mi hija, y así que feliz día a ella, que es artista plástica también, y feliz día a nosotros Un por ser aniversario. pareja. Un beso grande, espero que me esté escuchando, con Luna también ahí. ¿Cómo se llama? Mi hija Luna, María Andrea, mi María compañera. Andrea. Bueno, un beso si está del otro lado escuchando. Sí. Y bueno, como bien dijiste, Nogoyá es una obra de teatro basada en el libro de Claudio Cesaroni de la masacre en el pabellón séptimo. Y venimos haciendo, ya ayer fue la número 27 funciones, que es una locura para el teatro independiente, en nuestro caso es un teatro que está en la periferia de la ciudad, en Devoto, ahí a 1,5 cuadras de la cárcel. Y estamos viviendo un momento increíble porque no solo la obra le está yendo muy bien en cuanto a público, las 27 funciones a sala llena, sino que bueno, esta historia que elegimos contar fue muy bien recibida también por los familiares de las víctimas, por los sobrevivientes, y bueno, ese apoyo inicial que tuvimos nos impulsó y hasta estamos ahora no sé, en un momento idílico. Bien, me das pie para preguntarte cómo es que decidieron abordar este tema, cómo es que conociste a Claudia Cesaroni, si querés empezar por el origen, por el comienzo. Ahí va. Mira, hace muchos años que esta obra se viene trabajando, por lo menos más, no sé, casi 10 años, por lo cual esos inicios tal vez se me van Están borrosos. mezclando. Creo que arrancó un poco por dos motivos, o sea, por el hecho de que el teatro está ahí a 1,5 cuadras de la cárcel, desde que el teatro cumple 11 años ahora en 2024. Y desde que llegué ahí, que empezamos a construir el teatro, a armarlo, era como la idea de hacer algo con la cárcel, de tener alguna relación. Entonces, la canción del Indio seguramente fue lo primero que escuché. Ahí me llevó al libro, a comprarlo. Y creo que fue en el 2015 más o menos que fui a una presentación del libro en el Instituto Patria, Ujú. de Claudia bueno, había creo que también familiares de víctimas. Y bueno, después de ver la presentación me acerqué a Claudia y le dije ahí en persona que no solo que había leído el libro, sino que quería hacer una obra de teatro. Y al toque me dijo que sí, Se obviamente prendió. le dije que era la idea, pero eso fue en el 2015, imagínate. Y bueno, después con el tiempo sí se empezó como a pensar, a tener ideas, a hacer cosas, en ensayos. Recién en el 2018 creo que empezamos como a tener ensayos más serios, por decirlo así. Y después nos agarró la pandemia cuando veníamos muy bien, ensayando, habíamos tenido investigación sobre el tema. Esos años de la pandemia, o un año, 2 años, nos frenó. Y cuando terminó eso, volvimos con los ensayos y recién el año pasado se armó un equipo ya grande que es el actual, por lo cual empezamos a ensayar ya con otra dinámica y con más intensidad. Siempre en el medio hablando con Claudia, bueno, tuvimos algunas anécdotas por ahí con Claudia cuando sucedió durante la pandemia
esa protesta de presos por la situación que estaban viviendo ahí. Y bueno, Claudia se había acercado a intentar mediar en esa situación, que probablemente la recuerdas, que se subieron Sí, al sí, sí, que se techo. subieron al techo, que sí. Claro, y ella, obviamente, porque nos conocíamos todavía, no, ya estaba muy en pañales, por decirlo de algún modo. Me pidió venir al baño, que además estaba lloviendo ese día. Entonces, bueno, finalmente se quedó y sucedió ahí mucho de la mediación en el teatro. Así que bueno, fuimos construyendo una relación amistosa, digamos, con Claudia, que obviamente tenemos una admiración enorme por su militancia, por su trabajo y por la defensa de estas cosas que nadie quiere defender, que nadie quiere hablar siquiera, ¿no? En este caso de presos, de cárcel y de presos comunes, ¿no? Lo que sucedió en el 78, si bien fue todo terrible lo que pasó en la dictadura y los delitos innumerables que sucedieron, en este caso tiene la particularidad de que fue como personas que tal vez no tenían ninguna voz que los representara, ¿no? Eran esos presos comunes, así se los llamaba, hoy en día a veces Presos también, o sociales. sociales, que al no tener ninguna voz, fue la masacre más importante de la historia carcelaria por el tema de la cantidad de muertos que hubo, que como bien decías, ¿no? Si bien oficialmente son 65, tal vez sean muchos más, algunos dicen que fueron ya alrededor de 100. Una de las cosas importantes que tiene también esta causa, que bueno, ahora hay juicio el mes que viene, si no me confundo, durante El 9 de octubre. el 9 de octubre, es que es un ejemplo, porque es la primera vez que se reconoce como delito de lesa humanidad los delitos ocurridos en dictadura sobre una población común, ¿sí? Para personas que no eran presos políticos y que, bueno, que no tenían ninguna relación con con la militancia, con los centros de estudiantes, con algún partido político, no eran amigos de... Eh, eso por un lado, que se lo reconozca como delito de lesa Claro, humanidad. de hecho, déjame agregarte, porque cuando Claudia comienza a reabrir la causa, a intentar pedir los expedientes que estaban obviamente totalmente guardados y perdidos en diferentes juzgados, porque estaba primero en una justicia ordinaria. Bueno, Rafecas, el juez Rafecas fue el primer juez que le dio apertura. Él dijo que era un delito tremendo y demás, pero como No que se animó. no se animó a decir que era delito de lesa humanidad o a Tiene un su... costo político. Claro, no, pero también supongo, bueno, no me voy a meter, obviamente no soy un abogado, vos sí, Sí. pero como que entiendo que si bien era terrible, estas cuestiones, ¿no? Que la dictadura había hecho un plan sistemático hacia personas vinculadas con la política o consideradas políticas y demás, y los otros delitos no era un plan sistemático. Bueno, esto por ahí estoy hablando un poco sin tanto conocimiento jurídico. Entonces le permitió, digamos, abrir la causa y demás, pero ese punto que tal vez hacía que la causa no prescriba y que además pudiese llegar a juicio, después recién la Cámara Federal Lo confirma y ahí porque sí lograron demostrar que si bien no era sobre la población política, ¿no? Sin embargo, sirvió como pena de ejemplo, era como, ojo que a ustedes también les puede pasar esto que le está pasando a la población civil, claro. a los presos comunes, digamos. Algo que te quería preguntar, ¿no? Con esto que estamos hablando, los oyentes estarán escuchando del otro lado, si no conocen, si no tuvieron contacto con el libro, con Pabellón Séptimo, es una investigación la que se relata en este libro. Y es bastante dramática y el contenido es súper áspero. ¿Cómo hicieron para trabajar ese texto? Para encontrar de ahí y decir, bueno, estas son las cosas que yo quiero contar en la obra, son estas las escenas. Porque al margen del hecho puntual, yo que tuve oportunidad de ir y verla, hay mucha información. ¿Cómo hicieron ese recorte preliminar? Mira, más allá que todo lo que decís es así, el libro tiene como dos partes. Una primera parte que es muy de eso, de ensayo, de hablar de las leyes, de la ley que actualmente sigue rigiendo las normas del servicio penitenciario que viene de la dictadura y que es tremendo. La historia de la institución, claro, la digamos. historia de la institución, de las masacres carcelarias que hubo, que Las hubo masacres de muchas Argentina. en Argentina. Y hay una segunda parte que es más que nada, bueno, el relato de los hechos de ese momento, desde la madrugada del 13 de marzo hasta la masacre puntual que fue en la mañana del 14.
en donde está lleno de testimonios, y los testimonios son tan crudos, Son tremendos. tan Te tremendos. hielan la sangre, sí. Y además tiene, creo que Claudia, tal vez como acierto, los plasmó en el libro de modo bastante literal, incluso como por ahí respetando ciertas cuestiones semánticas, por decirlo así, que por ahí en la lectura no sería, entre comillas, lo ideal, pero para la teatralidad sí. Entonces, esa decisión, que entiendo que también es porque estaba en los expedientes, y ella lo que hizo fue plasmar esos testimonios en el libro, y cuando iba leyendo esos testimonios de sobrevivientes, que muchos testimonios del momento, ¿no? Que el mismo servicio penitenciario le tomó declaración para justificarse o para tapar la masacre, pero mismo así, a pesar de que eran ellos, estaba clarísimo lo que había sucedido, y era tan crudo que era muy teatral, Claro. muy verdadero, muy carnal. Y entonces ya leyendo eso me empezaba a imaginar todo. Y la verdad que en ese sentido fue como, estaba ahí la obra de teatro, era simplemente un poco ordenarlo. Obviamente una obra de teatro se hace con cuerpos, con personas, y eso es lo maravilloso de Nuevo Llano, y el equipo enorme y impresionante que tenemos, que si no fuese por ese compromiso, ese trabajo que ponen, la obra por ahí no sería lo que es. ¿El elenco Eh, ya se conocía de antes? sí, muchos o varios son de un taller de teatro que hago yo ahí en el teatro. Otros son compañeros un poco de la vida o del barrio incluso. Varios de ellos ya hemos hecho obras antes, ellos como actor y yo como director. Entonces ya nos conocemos, pero digamos, todos en conjunto se fueron conociendo más que nada con la obra. Bueno, no quiero espolearle a la gente que todavía no vio la obra, para no arruinarles algo que es mejor ir y experimentarlo, pero sí decir que es una obra que es itinerante, ¿no? Que no es el clásico teatro que te sentás en las butacas y tenés un escenario, sino que bueno, la distribución es distinta y hay un juego ahí, ¿no? De mixturas donde se mezcla un poco el público con el elenco de la obra. ¿Eso fue una decisión desde el inicio o alguna vez pensaste en hacerlo distinto? Mía sí, o sea, yo intento siempre eso, trabajar de manera grupal. Eh, Tengo compañeros que son de Rosario, que viven en Rosario. Viví un tiempo ahí, me formé en teatro en Rosario, que ellos a veces me intentaban llevar para otro lado, que El teatro incluso... clásico. No, de hecho ellos son mucho más Experimentales. experimentales que yo Sí. probablemente. Pero por ahí la idea de que sea un solo actor, una especie de unipersonal, pero siempre estaba el plantear un acercamiento al pabellón en sí mismo, ¿no? A poder mostrar el pabellón, la cárcel, o sea, ese lugar donde sucedieron los hechos, de un modo lo más cerca posible. De un lado poético, pero lo más cerca. Eh, Hubo un momento de la idea que era mucho más grande, donde sí se iba a hacer en el teatro, que no es grande, es chiquito, pero que se iba a usar de más grande el espacio con muchas camas, porque claro, como esta masacre en su momento se conocía como el motín de los Los colchones. colchones, sí. Entonces los colchones eran un objeto Clave. pregnante a la historia y clave, y entonces bueno, pensábamos buscar que sean muchos los colchones, muchas las camas, que incluso la gente se sentara en las camas, eh, un poco en un homenaje a una apuesta de un maestro del teatro, Grotowski, del teatro incluso en el cual yo me formé. Pero bueno, finalmente todo se fue haciendo una síntesis en donde buscamos como mostrar un pequeño grupo de esos 160 presos que estaban, eh, que ellos representen a todos, y lo mismo con el servicio penitenciario, porque en ese momento había 160 presos, y cuando a la mañana entra la requisa, una requisa totalmente desproporcionada, porque lo normal era que entrasen 20, 40 penitenciarios, y entran alrededor de 80 o 100, obviamente tampoco los números son exactos. En un pabellón que estaba destinado a 80 personas, o sea, había Estaba 80 hacinado. camas, había como 300 personas Claro. entre los penitenciarios y los presos. Y además de que en sí mismo estaba hacinado era el doble de presos para lo que supuestamente estaba destinado. Entonces como que buscamos con, con una síntesis obviamente poética y teatral, pero que se viva esa situación, ¿no? Por eso el público también
tiene una forma de ver la obra un poco incómoda, si se quiere, un poco apretada, para también de algún modo tener ese acercamiento a todo lo que pasó. Para mí fue, o sea, tiene algo de incomodidad por la historia misma de la masacre en el pabellón séptimo, pero también yo le encontré, y esto es muy de mi propia experiencia y personal, algunos guiños que son hasta cómicos para bajarle el tinte dramático que tiene la historia. No quiero contar mucho, pero las escenas de los bailes, ¿no? Algo que narra Sí, esa sí. cotidianidad del preso, que muchas veces es lo que te muestran, que son las ficciones de cómo viven ellos, cuando en realidad es mucho más humano, mucho más cotidiano, es, no sé, un mate, una conversación. Y nada, ustedes hay algunas cuestiones que le bajan, quizás desde mi sensación, esa cosa dramática que tiene la historia. Sí, Si bien terminé llorando. claro, sí. Es muy tremendo esos finales con el público, porque la verdad que nos pasó eso desde siempre, que mucha gente llora, se emociona, bueno, es maravilloso en algún punto porque, bueno, quiere decir que se llegó, ¿no? Como viste. Pero lo que decís es como fundamental, ¿no? Cuando estábamos en eso, en el 2018, 2019, no recuerdo, éramos un grupo más chico, trabajando, en realidad éramos 3 o 4, exacto, no recuerdo, que de hecho hay una hojita que nosotros tenemos una instalación en la previa a la función en donde hay documentos de la masacre, fotos, tapas de diario, cartas de familiares y algunos objetos. Y también en algún sector, no sé si alguien lo ve o no, pero hay en una máquina de escribir un papelito que es como el boceto de la obra cuando estábamos trabajando en ese momento. Agustín, que es el que que hizo el diseño sonoro y lumínico, que es el operador técnico, es con su letra, en donde están todas las escenas y ahí están esas marcaciones donde la obra la historia es tremenda, o sea, la muerte de personas de esa manera, con esa crueldad, con esa eh, o sea, torturados de la manera en la que fueron torturados, no podíamos contar eso con esa Con esa crudeza, crudeza, porque sí. primero que no tendría sentido, primero que eso ya se vivió. Eh, por supuesto, me voy un poco por las ramas, pero cuando la obra ya estaba construida, o sea, la obra actual, tuve mucho miedo que la vean los familiares o los sobrevivientes, sobre todo. De hecho, hay uno de los sobrevivientes que, bueno, es una voz como bastante conocida en la historia, en la causa sí, en la historia, porque dio su testimonio y gracias a él se permitió reabrir la causa, porque faltaba esa víctima, que es Hugo Cardoso. Hugo Cardoso, Sí. exacto. Que la primera función, que era dedicada a los familiares y al equipo jurídico y a los sobrevivientes, no vino. Eh, por diferentes razones, pero bueno, la cuestión es que no vino. Y después vino, creo que en la séptima, octava función, o sea, 1 o 2 meses después. Y bueno, era un gran temor porque ellos vivieron eso. Y si bien esto que decís, no es que lo mostramos, hay partes que sí, que son muy crudas, obviamente, pero eh, no era la intención hacerlas revivir, porque eso, no tiene sentido que el teatro haga revivir algo que ya se vivió, sino intentar sublimarlo, intentar transformarlo, intentar mirarlo desde otro lugar. Y cuando terminó la obra y que Hugo también estaba emocionado, agradecido, también dijo que como que revivió en el recuerdo de lo que le había pasado, pero lo decía con una sonrisa. O sea, y él cuenta, obviamente, que hace 46 años que esto le pesa un montón y la Claro. llegada del juicio es esperar que esa mochila se empiece a vaciar. Y bueno, y que la obra le haya generado eso, para nosotros ya está. Claro, entiendo. Tenemos tema con el horario, con la tanda. Nos vamos a la tanda y volvemos. No sé Seguimos qué hablando un termina. rato más. Ok, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Seguimos hablando. Seguimos hablando en bambalinas no y fue paramos de como, hablar y ¿en qué faltaba momento la fue el tanda. corte? No, igual me gustaría Deci- tomarle el tiempo para hablar de una función próxima que viene, que para nosotros Dale. es muy importante. Dale, hablemos de eso. Que una de las cosas que nosotros decimos cuando termina la obra, cuando agradecemos al público y demás, es una obviedad, pero que nos gusta remarcarla, que es que estamos a 2 cuadras de la cárcel, a 2 cuadras de donde sucedió todo esto. Es una cárcel que está activa, que tiene mucha polémica en el barrio y demás, pero que en algún punto siguen sucediendo cosas. O sea, no solo en esta cárcel, sino en todas las cárceles del país, y sobre todo en las que están en el medio del campo, en donde no hay es manera de visible. escucharlos y
y no es visible, en donde pasan cosas inimaginables actualmente. Eh, pero bueno, el hecho de estar a 2 cuadras es muy fuerte para nosotros, para el público. Eh, pero hay un espacio que es el Club General La Madrid, que está enfrente de la cárcel, que tiene una historia particular con la cárcel de muchísimos años, con relación a los terrenos, con el hecho de la cancha está, la platea, el palco principal de la cancha es uno de los pabellones de la cárcel de Devoto, digamos, eh, figuradamente lo digo, Obvio, obviamente. sí. Y entonces había una idea de intentar acercarnos más todavía a la cárcel, estar ahí enfrente con esa puesta en escena, o sea, con ese fondo de cárcel como parte de la puesta en escena. Y hablamos con el club, gente maravillosa, además un club familiar, de barrio, y la pelean para tener los éxitos que están teniendo, por suerte, que salieron campeones hace muy poquito tiempo, y están muy bien en este campeonato, que ahí sí, por cabla no vamos a decir nada, pero vamos a ponerle toda la fuerza a la campaña de Lama. Y bueno, nos permitieron hacer una función ahí, en la cancha de la Madrid, enfrente de la cárcel. Así que el ¿Cuándo es? 5 de octubre, dentro de 10 días más o menos, un poco más, el sábado 5 de octubre a las 21:30, en la cancha de la Madrid, vamos a hacer una función especial que además va a ser distinta porque va a ser en un espacio mucho más grande, para mucha más gente. Nuestro teatro entra en 30 personas. Y le da también ese contexto de cercanía con los actores y Y demás, y acá va a ser un evento en otra magnitud. grande, claro, sí. ¿Y por dónde se pueden adquirir las entradas? Mira, están en el club, en el teatro y virtualmente en alternativateatral.com, ahí donde está el perfil de la obra, y se pueden adquirir. Y si no, comunicándose con nosotros en los Instagram de Teatro Carnero, mail teatrocarnero@gmail, buscan Teatro Carnero y se comunican y ahí pueden comprar las entradas, reservarlas, lo que quieran. Bueno, entonces vamos a repasar en Alternativa Teatral, Teatral, en el Club La Madrid, Club de Madrid en y el Teatro Teatro Carnero. Carnero, y los Instagram son @Teatro Carnero y @Nogoya Obra. Exacto. O Nogoya La Obra. No, Nogoya Obra, sí, como Nogoya dijiste, Obra, arroba bueno. Nogoya Obra. Ahí están todos los puntos de contacto para adquirir las entradas. Bueno, y les Y había ofrecido, si quieren, sortear 2 entradas. Para nosotros es un placer, porque además agradecidísimos por esta es la segunda vez que venimos a la tribu. esta casa también es de Claudia Cesaroni, o lo fue en También, algún momento. así que nos sentimos muy cómodos y queremos volver. Síganos Las invitando. puertas son siempre abiertas para que vuelvan, por Muy supuesto que bien. sí. Así que bueno, si quieren, dejamos 2 entradas para la función, que nos queda una en septiembre, el sábado próximo, y este evento importante el sábado 5 de octubre Bueno. en la Madrid. Nos encanta, está buenísimo, vamos a estar sorteándolo por redes sociales, esto es en @Estación Beligerante, así que nos siguen por ahí y bueno, en la semana van a tener novedades de cómo participar en el sorteo. Y por Alternativa Teatral también pueden adquirir las entradas para las funciones que están teniendo viernes y sábados o solamente los sábados. Ahora este mes queda solo una función, ¿El viernes? el sábado que viene, Ok. sábado 28 de septiembre. Quedan muy poquitas entradas, como dije, van 27 entradas, 27 funciones con entradas agotadas. Un Y éxito este total. próximo sábado creo que quedaban 6, cosas así, pero bueno, todavía hay entradas, así que se pueden adquirir. Bueno, apúrense. Que después, imagino, todavía no pusimos las fechas ni en venta, pero después de la función de la Madrid seguiremos en el teatro, volveremos. Pero estamos apuntando toda esa fecha para que ese sea el objetivo después de este sábado. Así que supongo que seguiremos en nuestro teatro, o si no, si en Rodando. Lama nos piden que seguir ahí, capaz que sigamos ahí, no sé, o rodar capaz también. Rodar por clubes de barrio, estaría Veremos, lindo, ¿eh? pero la idea es continuar. Bueno, Sebas, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación y por contarnos esta otra manera de experimentar algo que fue muy triste para la historia argentina. No sé si querés agregar algo más que no te hayamos preguntado. No, volver a agradecerle a ustedes, chicas, por haberme invitado. Un placer estar acá, por difundir la obra, por interesarse en este tema. Que bueno, como habíamos dicho antes, ahora comienza el juicio dentro de poco y esperemos que haya justicia para los sobrevivientes, para los familiares de las víctimas y de algún modo también para la historia argentina, ¿no? Estos fueron delitos cometidos por la dictadura argentina, que no deberían suceder nunca más, y es importante que volver a rescatar estas historias como esta, que fue olvidada por esto que contábamos, que eran presos comunes, pero que es necesario todo el tiempo recordarlo para que no suceda nunca más. Bueno, te agradezco mucho, Sebas. A ustedes.
Porque somos muy... What? ¿Fuera? Adiós, adiós. ¿Está parado eso, amiga? Vamos.